viene. Viene, se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Se viene, ¿eh? Acá estamos nuevamente con el doctor Oscar Agudelo Vini. Estamos tocando el tema de la violencia. Repetimos, yo me solidarizo con cualquier policía herido porque me solidarizo con cualquier persona herida. Si yo veo un policía herido en la calle tirado, lo primero que hago es llamar al SAME y enseguida empiezo a... No sé si el tipo fue un hijo de puta, se lo merecía. Eso es otra cuestión, diferente. Yo veo una persona que está herida en el piso. Entonces, como yo tengo el firme propósito de rescatar las relaciones que tenemos los argentinos civiles con los argentinos no civiles, porque lo necesitamos, es esencial. Acabamos de presenciar el hundimiento de no lo presenciamos, pero acabamos de ver cómo perdimos un submarino y muchos dicen que fue por obra de otro submarino con apoyo de una nación latinoamericana, ¿no es cierto? Bueno, eso significa que no podemos seguir desarmados los argentinos. Así es. Necesitamos fuerzas armadas patrióticas. Así es. Pero no necesitamos fuerzas armadas que se vendan al extranjero. Es decir, cuando a mí una fuerza cualquiera me da la señal de que es pro-británica, por ejemplo, realmente me cae muy mal. Y digo que estoy más en peligro que defendido. Estoy convencido que habiéndonos hundido el Belgrano sin necesidad, y ahora muy probablemente, de esto los rusos se van a encargar de que se sepa, en algún momento son muy prudentes, son muy serios, son muy cautelosos, pero en algún momento nos vamos a enterar, y cuando nos enteremos que fue un submarino británico con apoyo de un helicóptero chileno, cuando nos enteremos de eso, cuando lo confirmemos, bueno, se van a tener que replantear si a esa fuerza marina le conviene seguir siendo pro-británica, porque en vez de tener una situación de privilegio, tienen una situación de peligro. Así es. Estoy con esa preocupación de ver cómo nos acercamos a estos muchachos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta del bloque anterior era, ¿cómo es que esto que ellos hacen para amedrentar, para infundir temor en la gente, miedo, no nos vayamos, que nos puede pasar algo, genera todo lo contrario? Y unas pocas horas después, de manera espontánea, porque yo salgo de la radio, vengo por toda la avenida Corrientes con el colectivo y voy escuchando... Cacerolazos. Claro, ruidazos, cacerolazos, como quieran, pequeños, en diferentes puntos. Y digo, ¿qué está pasando acá? Había uno más importante ahí en la estación que corresponde a Dorrego. Había otro importante en la estación de, ¿cómo se llama? Pugliese. Y después otros menores. Y de a poco llego a mi casa y al rato se va generando en mi casa, no en la esquina, sino en distintos balcones. Y después la gente se fue juntando en la esquina y estuvimos en la esquina y vemos venir la columna, una hora después, a las 11 de la noche, vemos venir la columna. Impresionante, que tardó una hora en pasar. Y estuvimos después en la plaza también, que estaba llena de gente, impresionante. O sea, ¿no tendrían que repensar un poco los muchachos esto del miedo que tratan de meter? Porque van a matar gente al pedo, digamos, ¿no? Mira, hace poco Russia Today, que es el informativo de Rusia en español, nos hizo un reportaje y me planteó esto. Hubo, durante la Guerra Malvinas, campañas de propaganda británica, le tiraban a los soldados argentinos panfletos que le decían rendite, qué sé yo. Entonces... que iban a tener privilegios. Entonces, cuando vos tenés una noción clara de tu enemigo y clara de tu causa,
la propaganda del enemigo te hace un efecto paradojal. O sea, en vez de amedrentarte, te aumenta el valor. Exacto. Entonces, sería importantísimo traerlo acá, y te lo voy a pedir, Sergio, al teniente coronel Berni, para que él te explique qué Me trabajo... encantaría, está invitado desde ya. Que él te explique qué trabajo se hizo durante la década pasada con la policía, con la gendarmería. Y te voy a recordar una cosa. Hace unos cuantos años hubo unas enormes inundaciones en la zona de La Plata. Sí. Enormes. Y la juventud militante, que yo conozco, entre ellos mi hijo, me decían: viejo, vos hiciste la colimba, yo no. ¿Vos sabés lo que es trabajar con el ejército mano a mano en inundación? No, ¿cómo es? Muy sencillo. Nosotros tenemos la pasión, la garra, la convicción, pero ellos tenían la tecnología, claro, la organización, la disciplina. la disciplina. Entonces, Unión Pueblo Fuerzas Armadas fue en una práctica específica ayudar a la inundación, donde el gobierno nacional bajó la orden de que pueblo y fuerzas armadas, militancias juveniles y soldados se unan. Entonces, el responsable de las dirigencias juveniles le dijo: muchacho, ustedes en la puta vida vieron un milico. Están llenos de prejuicios. ¿Saben qué? Mañana la inundación, los prejuicios se los meten en el orto. Claro. Y a los milicos le dijeron: escúchame, milico, mañana te van a venir unos pendejos con rastas, con remera, van a decir, por favor, te digan la pelotudez que te digan, acordate que el pibe es un soldado que viene a trabajar al lado tuyo para ayudar al pueblo. Entonces se le baja la convicción, la orden y la explicación a las dos partes. Claro, el preconcepto, ¿no? Están llenos de preconceptos las dos partes. Sí, sí, sí. Entonces, organizando las dos partes, se logró una comunión excelente en la práctica, en donde el responsable civil le dijo: chicos, bueno, mira, en aquel charco para cruzar, los que dicen cómo se cruza, en qué balsa se va, son los milicos. Ustedes son los que traen los colchones. Y entonces, ¿te das cuenta? Se organiza, donde hay un responsable militar que guía a sus hombres y un responsable civil que guía a sus hombres. Si a algún pelotudo civil se le ocurre algún improperio con el militar, el responsable de pararle el carro no es el militar ofendido, es el civil. Si un militar se sale de quicio y dice alguna pavada, el responsable es su teniente coronel. Así se hacen las cosas cuando vos querés hacer unión. Hacerla bien, claro. Cuando vos querés hacer... Entonces, vayamos a la realidad. Porque durante el gobierno anterior nosotros teníamos el poder en las fuerzas. Ahora tenemos el despoder. No quiere decir que tengamos la impotencia. Claro. Ejemplo. Entonces, hay un trabajo excelente hecho por el gobierno anterior, conducido por el doctor Sergio Berni y otras personas, con todas las fuerzas. Creo, si me permitís un segundo Sí. nada más, creo que hubo un principio de confianza generado a tal punto que en determinado momento un grupo de militares se acercó al ministro Rossi y le dijo: ministro, acompáñenos, y lo condujeron a un lugar donde había unas actas. Claro, claro. Eso es un principio de confianza. Por supuesto, Que fue extraordinario. por supuesto. Rossi publicó esas actas. Por supuesto. Entonces, ahora... O sea, no se tiene que perder eso. Por supuesto. Entonces, ahora, ¿cómo lo recuperamos? Entonces, nosotros tenemos que encabezar, tenemos que conseguir cuadros militantes con experiencia y tranquilo y sereno, como vos, tipos tranquilos y serenos, y tenemos que ir... A veces. Bueno, tenemos que ir nosotros a hablar con ellos. Entonces, a ellos les han ordenado que no hablen con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que romper de alguna forma esa orden que ellos tienen, buscar la vuelta. Ese cerco. Ese cerco. Ellos tienen un cerco y una orden militar. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una forma, posiblemente, si vos vas a la comisaría de manera directa, te vas a encontrar con una pared. Claro.
Entonces, en tu arte militante está buscar a un comisario amigo que te permita charlar. Lo mismo en gendarmería, lo mismo en todas las fuerzas. Entonces, nosotros estamos, perdóname la jactancia delirante, los únicos que estamos entrenados en este trabajo somos los perucas. Solo los peronchos tenemos un concepto impartido por un milico, Unión Pueblo Fuerzas Armadas. Claro, el general. Exactamente. Entonces, no solamente el general Perón, el general Valles también. Exacto, porque el general Perón armó una estructura Pueblo Fuerzas Armadas y la armó con los civiles y la armó con los militares. Claro. Entonces, yo no quiero decirte los nombres, tenemos militares de élite peronchos adentro, no lo puedo decir. No, claro. Tenemos policías de primer nivel que no son peronchos, son antiperonchos, pero que por el cuidado al prestigio de su Fuerza Armada podrían estar dispuestos a conversar perfectamente con nosotros y a buscar pautas de buena relación. Claro. Porque ellos saben perfectamente que el pato de la boda son ellos. Sí, lo pagan ellos. Lo van a pagar. Los otros, los que dieron las órdenes, van a seguir haciendo negocios. Exactamente. Sin problema. Exactamente. Te digo una cuestión muy técnica, muy precisa. Vos sabéis que con el caso Maldonado hubo una acusación a la gendarmería. Es como si ahora un médico en el hospital se mandara matar a una persona para robar el riñón y vos decís la medicina, los médicos, no. Entonces, yo tuve unos encuentros con ellos, había un juez amigo también, y estuvimos discutiendo si se podía avanzar en el análisis de la muerte de Maldonado. Ellos tienen órdenes de no hablar. Entonces yo les dije, muy bien, ustedes tienen, yo les di mi opinión pericial. Hay un montón de cosas que necesitan investigación seria todavía ahí. No está terminada la investigación. Entonces yo les dije, yo les voy a dar mi opinión pericial. Yo sé que ustedes no pueden hablar. Háganme llegar por la vía que corresponda si ustedes se animan a dar alguna información seria. Entonces hay 1000 maneras de militar con las Fuerzas Armadas, sí, de seguridad y la policía. Ya lo creo. Bueno, esa es una tarea que nosotros ya la tenemos planteada, la hemos hablado en algún programa radial que yo tengo la oportunidad de conducir, en el Retrovisor particularmente, que va los domingos de 21 a 24, o después de los partidos. Y no lo dejamos en pausa, ¿eh? Okay. Lo trabajamos. Por supuesto. Así que te espero de nuevo acá. Okay. Con aquellas personas que vos consideres sí. necesarias, que pueden venir de manera expuesta o pueden venir de manera indirecta. Porque si todo el mundo hace, ¿cómo es cuando te hacen una cámara que te ponen una cuadrícula? Una cuadrícula y te deforman la voz, pero claro. Sí, pero a veces no tenés por qué filmarlo, basta que charlemos con ellos y que le digamos, muchachos, ustedes saben cómo son las leyes, en donde se la decidan poner, se la van a poner ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, estamos en eso. ¿Querés agregar algo? No, yo creo que la esencia de la cosa la has planteado vos hoy nada más que 400 veces y es importante repetirla. El campo peroncho, tenemos la obligación de aprender a relacionarnos con las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la policía, porque nosotros necesitamos de ellos. Y nosotros tenemos una tradición casi bíblica que nos enseñó un milico, Unión Pueblo Fuerzas Armadas. Entonces, hay un divorcio contencioso, y en un divorcio contencioso las dos partes tienen la culpa. Claro. Entonces, necesitamos nosotros un divorcio contencioso, ayudar a acercar a las partes. Sin cualquier duda, es una responsabilidad patriótica que tenemos. Ojalá esto sea lo más corto posible, porque yo tengo el convencimiento de que este gobierno está desmantelando el Estado, está entregando la patria para desmembrar la nación. Sí. El territorio mismo es la intención
de desmembrar? Mira, vos sabés que recientemente hemos traído a Thierry Meyssan, es un especialista en geopolítica que viene de estar en la guerra en Siria, y hemos tenido la suerte de que lo vinieron a escuchar militares y civiles. Entonces, él nos ha dicho, ustedes tienen un divorcio pueblo-fuerzas armadas. Hay aves de rapiña, Claro. mirándolo. Entonces, trabajen la unión pueblo-fuerzas armadas, trabajenla. Vayan ustedes a los militares, le dijo a los militares, vayan hacia los civiles. Y que busquen alguna cuestión práctica, por chiquitita que sea, que les permita estar juntos. Una charla, una conferencia, un programa de televisión, lo ideal fueron aquellas inundaciones, es lo ideal. Claro. Pero bueno, siempre se puede encontrar una fórmula práctica para trabajar en conjunto. Puede ser simplemente compartir un asado y charlar a calzón quitado con garantías de privacidad. Claro. Entonces podemos hacer muchas cosas. Y me das una alegría enorme porque a veces hasta los psiquiatras tenemos síntomas de soledad, angustia y desazón. Entonces Claro. Es bueno unirnos en esta tarea. Sí, sin duda, claro. En esta y en todas. En todas. Solos la cosa se complica. Así es. Oscar, te agradezco muchísimo que te hayas acercado y el programa está a disposición. Espero que nos veamos de nuevo pronto. Gracias, Enrique. Gracias. Un abrazo. Continuamos con Se Viene y vamos a ver después de esto qué se viene. Buenas noches. Continuando con el desarrollo de la campaña electoral de 2018 en México, hoy vamos a hacer referencia a una candidata muy interesante, que es una candidata de origen indígena, Marichuy. El nombre completo de ella es María de Jesús Patricio Martínez, que pertenece a la etnia de los Nahua. Bueno, esta señora ha llegado, que ella sí que tiene currículum, es decir, es doctora, es ambientalista, defensora de derechos humanos, ha llegado a la candidatura, a través de la elección de un Congreso Nacional Indígena, en el cual participaron 840 delegados de 68 pueblos originarios. Es la primera mujer indígena, es decir, y candidata a ser presidente de la República de México. Un puesto y una asignación realmente muy interesante y muy importante. El Congreso General Indígena fue creado en el año 96 entre los pueblos originarios en Chiapas, donde tenía sus bases sentadas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todos recordamos quién fue el subcomandante Marcos. Después del Pacto de San Andrés del 1995, en el cual, es decir, el Ejército Zapatista no hace más uso de las armas entre las condiciones que estaban, cosa que el Ejército Zapatista hace caso omiso a todos los requerimientos y el gobierno no hace ningún caso, ni todo lo que se había pactado no cumple. Entonces se han organizado para poder llegar 20 años de lucha a estas elecciones para poder, es decir, aspirar a la candidatura. Ahora vamos a empezar con las trampas de estas candidaturas, ¿no? Porque los indígenas realmente no la llevan muy bien. Para poder conseguir el registro como candidato independiente, se tiene que juntar, es decir, casi 1 millón de firmas. Bueno, los pueblos originarios acá, es decir, más o menos se calcula que son 25 millones, 24, 25 millones de indígenas. Es decir, que supuestamente, ampliamente podrían ya haber tenido el registro. Pero ¿cuál es la trampa? Que tiene que ser a través de una firma electrónica. Es decir, que tenés que tener tu computadora, es decir, y hacerlo en forma electrónica.
todas estas comunidades viven en lugares donde ni siquiera tienen agua, ¿no? Porque el 30% no tiene agua potable, el 60% no tiene gas, cocina con leña o carbón, es decir, el 30%, 26% son analfabetos, es decir, solamente el 17% vive en ciudades, el resto vive en comunidades, es decir, desplegadas en todo el país y realmente en condiciones, es decir, muy paupérrimas, ¿no? Que entonces no le podemos pedir ni ir con una tablet a registrar, es decir, su firma. Entonces, para no poder, es decir, acceder, es decir, a que tengan el registro, en vez de hacerlo a través de en papel, una firma común, ¿cierto? Y también considerando de que hay muchísima gente que ni siquiera está documentada, porque realmente no les interesa que esta gente, es decir, sean parte o figuren, es decir, es como todo, lo más escondido y más abajo de la alfombra, mucho mejor para todos ellos, dado que a nadie le interesa. En todas estas comunidades no existen escuelas, ni primarias, ni secundarias, y mucho menos universitarias, no se respetan las lenguas, es decir, ni siquiera se los respeta como individuos, ¿no? Este es un país que, aparte de ser uno de los países más corruptos, es un país muy racista y clasista. Acá en las grandes ciudades, es decir, ver a la gente de los pueblos originarios, es decir, son muy maltratados, a tal punto que muchísimos, es decir, es una ordenanza que todos los negocios tienen que tener un cartel donde dice que no se discrimina por color, raza, credo, bla 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 bla, cuando las cosas son realmente tácitas, y si son así no hay que poner ningún cartel, es decir, que si se aclara es porque se está muy oscureciendo, ¿no? En este ámbito y en este orden de cosas, la base que tiene el Congreso Nacional Indígena es, saben que no van a ganar, pero quieren hacer una lucha, es decir, en la democracia, y para que se los reconozca y que figuren en la agenda de los políticos, ¿no? Para poder, es decir, revertir hasta ahora lo que no tienen, un reconocimiento, es decir, sus propias tierras que se las han quitado, como en otras partes del mundo, ¿no? Y más en América, cuando se trata de los pueblos originarios. Es decir, ellos, la lucha es una lucha pacífica, es una lucha con mucha tenacidad y con mucha paciencia, en la cual, a ver, si lo analizamos matemáticamente, es decir, en la curva demográfica, dentro de 20, 30 años, es decir, los pueblos originarios van a ser muchísimo más que, es decir, los pueblos no originarios, ¿no? Es algo demográfico, es los mismos ejemplos que podemos tener de algunos gobiernos y algunos países de Sudamérica, ¿no? Entonces no quieren que esta clase, que estos gobiernos, esta candidata independiente lleguen al poder. ¿Y cuál es la otra? Es decir, cuando sos candidato independiente no podés acompañar en la lista ni diputados, ni senadores, ni delegados, ni consejeros, nada. Es presidente y nada más. Es ganar o morir acá. Entonces, lógicamente, que las condiciones y las probabilidades para poder triunfar son muy, muy, muy escasas, ¿no? Porque, y aparte de todo, una candidata que se manifiesta, es decir, contra el capitalismo y contra el establishment y contra la devastación de lo que es forestal, a tal punto de que a un ambientalista hace pocos días, es decir, reconocido y premiado y demás, lo han asesinado por defender el medio ambiente, sin contar, bueno, otra cantidad de asesinatos y, es decir, toda la impunidad del mundo, ¿no? Yo creo que en estos momentos
que se están viviendo, sería muy, pero muy interesante que se pueda llegar a mantener en la agenda de los políticos este tipo de propuestas, es decir, de reconocimiento hacia el medio ambiente, ¿no? Y hacia los pueblos originarios, que realmente son los verdaderos dueños de las tierras, y no, es decir, los grandes grupos económicos, como pasa, ¿no?, en otros países, es decir, donde están simplemente usurpando, es decir, todo lo que tienen. Así que bueno, para no dejar pasar por alto un dato muy importante y muy trágico, en estos días tenemos otro asesinato de otro periodista. Es decir, que ya van 12 periodistas muertos en lo que va de este año, ¿no? Realmente una cifra, es decir, espeluznante. Es decir, acá al periodismo que habla en contra del narcotráfico, en contra de la corrupción, en contra de lo que el gobierno no le interesa, es decir, los matan, es decir, impunemente. Este asesinato fue en el colegio. El padre de 34 años, periodista, estaba asistiendo a una fiesta de su hijo en el colegio, entraron desconocidos y lo matan adelante de todos, para que más o menos ver la impunidad con que se maneja acá en este país, el más corrupto y, es decir, una de las peores cosas que están pasando. Bueno, esto ha sido todo por hoy y quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo a todos, que pasen una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, y me voy a confraternizar con todos los abuelos y con toda la gente mayor, es decir, por lo que está pasando en mi querida Argentina. Felices fiestas, es decir, a pesar de todo. Muy buenas noches. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.